Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro canal Costes y Presupuestos. En esta ocasión lo que vamos a ver es cuál es el resultado que debemos de elegir en cada caso dentro de la cuenta de pérdidas y ganancias, el modelo PYMES, para calcular los ratios de rentabilidad. Como sabemos, las dos principales rentabilidades son la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera. La rentabilidad económica se hace respecto al total activo y la rentabilidad financiera nos mide el resultado, pero respecto al patrimonio neto. Además, hay que tener en cuenta que la rentabilidad económica no tiene en cuenta cómo nos financiamos, es decir, no debemos de incluir los gastos financieros, pero la rentabilidad financiera sí. Es por ello que el resultado del que parten es distinto. Y además, por otra parte, si tenemos en cuenta que podemos calcular las rentabilidades brutas o rentabilidades netas en función de si partimos del beneficio o el resultado antes de impuestos o después de impuestos, pues tendremos también variaciones en ese resultado que debemos de tomar para el numerador de estos ratios. Entonces, partiendo de la rentabilidad económica bruta, si esto es lo que queremos calcular, elegiremos para el numerador el resultado de explotación, que está en el apartado A de la cuenta de pérdidas y ganancias, el llamado beneficio antes de intereses e impuestos. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que a este resultado de explotación le deberemos de sumar los ingresos financieros, ya que, como hemos dicho antes, los gastos financieros no los tenemos en cuenta, no entran en este resultado, pero sí habrá que incluir los ingresos financieros. Como vemos, es lo que tenemos aquí en azul. Entonces, las partidas que incluimos son las que tenemos en azul. Los gastos financieros, lo que está en negro, no lo incluimos, pero si hemos partido de este resultado de explotación, también vemos aquí que en los apartados 14, 15 y 16, los que están en morado, en este caso tenemos cuentas entre paréntesis y otras que no están entre paréntesis. Es decir, tenemos tanto ingresos financieros como gastos financieros. Por lo tanto, en estos casos, en estos apartados, en los cuales nos podemos encontrar cuentas de distinto signo, elegiremos o incluiremos solo las que tengan signo positivo, es decir, las que sean ingresos financieros dentro de estos ingresos financieros que debemos de sumar a ese resultado de explotación. Este sería, como decimos, el numerador de esa rentabilidad económica si la calculamos bruta, es decir, antes de los impuestos. Ahora bien, si queremos calcular la rentabilidad económica neta, ya no partiríamos del resultado de explotación, sino que nos vamos más abajo, lógicamente, al resultado después de impuestos, porque estamos calculándola en términos netos, es decir, después de aplicar el impuesto sobre beneficios. Por lo tanto, en el numerador partiríamos de este beneficio neto, el apartado D de la cuenta de pérdidas y ganancias, pero en este caso debemos de sumarle ya no los ingresos financieros, porque ya se supone que están incluidos en este resultado del ejercicio, sino que ahora lo que debemos de hacer es sumarle esta variable, que son los gastos financieros, multiplicado por 1 menos t, siendo t el tipo del impuesto sobre beneficios. ¿Y por qué hacemos esto? Ya lo hemos explicado otras veces, y en este caso se hace porque debemos de compensar o eliminar ese ahorro que hemos tenido en el impuesto sobre sociedades, ya que nos hemos deducido estos gastos financieros del apartado 13 previamente, antes de aplicar el impuesto sobre beneficios. Y como una parte de esos gastos financieros, o debido a esos gastos financieros, en realidad hemos tenido un ahorro impositivo, ya que la base imponible que hemos aplicado para realizar ese impuesto sobre beneficios ha sido menor, debemos de eliminar ese efecto o ese ahorro debido a que esa base imponible ha sido menor y hemos pagado
menos impuestos sobre beneficios y debemos de eliminar ese efecto, es decir, el complementario de ese tipo impositivo, es decir, 1 menos t. Por eso, en el numerador, a la hora de realizar el ratio, si queremos calcular la rentabilidad económica neta o después de impuestos, si es verdad que partimos de ese beneficio neto, pero de la misma forma que en la rentabilidad económica bruta incluíamos esos ingresos financieros, ahora no tenemos que hacer eso porque ya están incluidos, lo vemos aquí en azul, ya están incluidos en este beneficio neto, sino que lo que debemos de hacer es eliminar esos gastos financieros que realmente también están incluidos, pero eliminamos solo la parte que hemos tenido de ahorro debido a que hemos pagado menos impuesto sobre beneficios. De esta forma, lo que hacemos es atenernos a lo que es la característica de la rentabilidad económica, que es que no tiene en cuenta los gastos financieros. Pero como estamos aplicándolos después de impuestos, por eso sumamos gastos financieros por 1 menos ese tipo impositivo del impuesto sobre sociedades. Y como siempre, en las rentabilidades económicas dividimos entre el total activo. Bien, vamos a ver el caso en el cual queremos calcular la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera, empezamos por calcular la rentabilidad financiera bruta y en este caso, como hemos comentado, sí tenemos en cuenta la forma de financiarnos, es decir, si tenemos en cuenta los gastos financieros que hemos tenido para financiarnos. Por lo tanto, partiremos no del resultado de explotación como partíamos en el caso de rentabilidad económica, sino que partimos más abajo del resultado antes de impuestos, apartado C de la cuenta de pérdidas y ganancias, o el llamado beneficio antes de impuestos. Y de esta forma ya hemos tenido en cuenta todo lo que está en azul, incluyendo esos gastos financieros que nos ha costado la financiación de la empresa, todas las cuentas del grupo 66. Y en el denominador tendremos el patrimonio neto. Esta rentabilidad financiera también se llama ROE o Return on Equity. Y entonces repetimos que partimos del apartado C, en este caso, resultado antes de impuestos. En cambio, si yo quiero calcular esa rentabilidad financiera neta, es decir, después de impuestos, pues lógicamente en el numerador partiremos del apartado D, resultado del ejercicio o beneficio después de impuestos, dividido también entre el patrimonio neto, ya que de esta forma estamos incluyendo ya el gasto por el impuesto sobre sociedades y también los gastos financieros, ya que, repetimos, la rentabilidad financiera tiene en cuenta cómo nos financiamos o el coste de esa financiación. En resumen, tenemos aquí este cuadro que nos muestra las cuatro posibilidades en la cual tenemos que el numerador cambia en función de si aplicamos una rentabilidad económica bruta antes del impuesto sobre sociedades, repetimos que es el beneficio antes de intereses e impuestos sumando los ingresos financieros, dividido entre el activo, y si quiero calcular esa rentabilidad económica neta sería el beneficio neto, pero sumando los gastos financieros multiplicados por 1 menos el tipo impositivo del impuesto sobre beneficios. De esta forma elimino o compenso ese ahorro que he tenido por tener esos gastos financieros deducibles en el impuesto sobre sociedades, y en el caso de las rentabilidades financieras, si la quiero calcular bruta, partiríamos del beneficio antes de impuestos, lógicamente porque es bruto, dividido entre el patrimonio neto, y si fuera la rentabilidad financiera neta, aplicaríamos el beneficio después de impuestos dividido entre el patrimonio neto. La diferencia entre las rentabilidades brutas y netas va a ser siempre, lógicamente, ese tipo impositivo o tanto por ciento de impuestos sobre beneficios que veremos numéricamente próximamente en algún ejemplo. Así que este era el ejemplo que queríamos ver o los diferentes casos que nos podemos encontrar a la hora de calcular las rentabilidades, tanto económica como financiera, y de forma bruta o de forma neta después del impuesto sobre sociedades, teniendo muy claro cuál es el beneficio que debemos de escoger en cada caso, ya que cambia en cada uno de ellos dentro
del modelo de pérdidas y ganancias. Así que espero que os haya sido útil y espero vernos en próximos ejemplos de nuestro canal Costes y Presupuestos. Un saludo y hasta pronto.